muchas veces decimos, cuando sea grande puedo hacer esto. Y no tienes que esperarte a ser grande para generar un cambio, ¿no? El estigma social, el sesgo de que tienes que ser adulto para generar un cambio es una total falsedad, ¿no? Más bien es como, ahorita soy joven, ahorita puedo hacerlo, igual cuando sea grande, como igual de adulto puedo hacerlo como ahorita, y creo que llega a ser más inclusivo e incluso da como la apertura para que más personas lo logren, ¿no? O sea, creo que no debes esperarte a ser grande para poder creer en ti mismo y para poder generar un cambio. Bienvenidos a Pronto en Boca de Todos. Esta semana tengo el gusto de tener a una persona que creo es un símbolo y puede ser una inspiración para muchos jóvenes, pues al final de cuentas se dedica a muchas cosas, pero creo que tiene un gran liderazgo y bueno, ya te contará a todo lo que se dedica. Te quiero dar la bienvenida, Gretel. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, creo que todos los jóvenes somos como muy importantes y creamos de cierta forma nuestra propia inspiración. Pues yo soy Gretel Cotero, soy actualmente estudiante de la Escuela Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara. Estudio en el Bachillerato Tecnológico en Citología e Histología. Y pues básicamente me he dedicado en la parte de oratoria, de debate, de la comunicación efectiva. Pero creo que en general lo que más me ha inspirado para poder crecer en el mundo de hablar es básicamente mis sueños y cómo yo siempre me he querido ver más segura de mí misma. Entonces, la oratoria y el debate trajo para mí eso, seguridad, que creo que es mucho lo que nos hace falta a los jóvenes actualmente. Sí, exacto. Uno de los objetivos de este podcast es precisamente que jóvenes eh, se animen a alzar su voz, ¿sabes? Porque he visto esa problemática de que hay personas súper talentosas y que se dedican a muchas cosas, pero no se animan a levantar su voz porque a veces sienten que no tienen como el valor o no tienen la importancia que son cosas o son títulos que al final de cuentas son secundarios, ¿no? Porque, como tú dijiste, pues todos somos importantes y en medida de que todos nos animemos a levantar la voz, pues podemos hacer un cambio, porque al final de cuentas, pues somos el futuro, ¿no? Sí, claro, y es más como que la sociedad hoy en día tiene este sesgo de que, bueno, para emprender, para crecer, para ser alguien tienes que ser adulto, ¿no? Muchas veces sufrimos como esta discriminación de es que eres joven y eres como muy soñadora y no puedes creer en ti misma porque aún no tienes suficiente experiencia, porque aún no conoces de la vida, ¿no? Entonces, creo que existen como estos falsos estigmas de que, pues, para ser alguien grande o para crecer, en cualquier escenario, pues debes tener como más experiencia y debes ser una persona adulta, lo cual pues es una total falsedad, ¿no? Em, Creo que sí, en lo personal lo que me ha ayudado es precisamente escuchar esos comentarios que llegan a ser muy negativos, darme cuenta que muchas personas tienen demasiado talento y que básicamente lo que hace falta, aparte de soñar y de que no te rompan los sueños, no te rompan las alas, es que te apoyen a crecer. Gracias al destino conocí a personas increíbles que han sido pues un ancla para mí, para yo poder crecer. Y eso es algo que usualmente no sucede. Es decir, el conocimiento, si bien está, pero es un conocimiento elitizado que solamente está para personas pues que tienen un nivel socioeconómico alto, ¿no? Entonces, usualmente en escuelas públicas no llega a haber el mismo apoyo que puede haber en una escuela privada. Y hay muchas personas en escuela pública que tienen todo el talento, pero les faltan las herramientas. Exacto. Y hablando sobre eso, quisiera que nos contaras, Gretel, para ti que me escuches, Gretel pues se dedica a muchas cosas, pero básicamente como su plus, o sea, su mayor dedicación, suele ser en el debate y en la oratoria. Y hablando de que pues existe tantas personas que tienen el potencial, creo que estarás de acuerdo conmigo, muchas veces el problema es empezar, principalmente. ¿Tú cómo empezaste? Quería que nos contaras. ¿Cómo inicias tu camino en todo este mundo y en esta trayectoria de entrar en la oratoria, entrar en el debate? O sea, ¿cómo dirías que la Gretel del pasado dio ese salto a poder expresarse? Bueno,
Primero, a mí desde pequeña me encanta hablar. Pues, creo que es algo que siempre cuando me preguntan qué es lo que más te gusta hacer, bueno, a mí me encanta leer, pero digo que lo que más me gusta hacer es hablar. Siempre me la paso hablando, soy súper parlanchina. Entonces, una vez en una actividad en primer semestre nos ponen como lo que hemos tenido de logros, ¿no? Y yo Ujú. recuerdo que cuando estaba en la primaria fue un concurso de oratoria y me fue muy bien. Y siempre me gustó y me llamó la atención, pero pues en mis escuelas no habían como tantas herramientas para impulsarlo. Y aunque sí gané un premio, no como que realmente conociera lo que es oratoria, ¿no? Entonces una grandiosa maestra que se llama Katiuska Mesa me apoyó y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un taller de oratoria y no sé si te interesaría entrar. Y bueno, yo estaba en primero y yo dije, wow, es increíble, ¿no? Porque estaba en un bachillerato, bueno, estoy en un bachillerato que usualmente no tienen como tanta apertura a cuestiones extracurriculares, ¿no? Usualmente es nada más como estoy en mis materias y nada más me quedo en mis materias porque es mucha presión. Entonces, conozco a esta maestra y esta maestra me presenta a otras dos personas grandiosas, que es Beatriz Ramírez y Eduardo Sandoval, que también habían concursado en oratoria, pero estas personas ya eran grandes, Beatriz estaba creo que en quinto semestre, Eduardo ya había salido de la prepa y son personas que tenían muchísima experiencia y la verdad es que yo aprendí mucho de estas personas. La verdad es que si no los hubiera conocido, si no hubiera conocido a la maestra Katy, a Betty y a Micho, no hubiera crecido. Y también dentro de ese mismo círculo, pues vas formando más amistades, ¿no? Como mis mejores amigos, gracias a la oratoria, conocí a mi círculo con el que hoy me junto y también como aprendes a tener la seguridad de que tú lo puedes hacer y que no solamente ciertas personas tienen como el don, sino que el don lo vas adquiriendo, Sí, básicamente eso. y bueno, sí conozco a las personas que mencionas. De hecho, pues Beatriz es de mi generación. Y bueno, o sea, en tu caso fue como, pues no, yo no diría ni suerte ni destino, pero la bonita coincidencia de conocer a esas personas, ¿no? Pero sobre todo, pues que te animaste a hacerlo, ¿no? O sea, no le dijiste, por ejemplo, no a la maestra Katiuska, por ejemplo, por decir algo. Sí, es que usualmente depende mucho tanto de la personalidad como de qué tan segura estés de ti misma, ¿no? Porque hay muchas veces en las que a lo mejor sí me llama la atención porque soy parte del taller de oratoria y debate de la prepa y muchas chiques vienen como con mucha emoción, pero es complicado. La verdad es que estar en un público, y por lo menos aunque tengas 5 personas que te están viendo, que están poniendo como toda la atención en ti, sí te genera cierta inseguridad, cierto miedo, y eso ya depende de cómo tú ese miedo y esa seguridad lo vuelves energía para poder empoderarte, ¿no? Tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a que se burlen de ti, o sea, como toda la ansiedad que se crea dentro de la misma persona es lo que muchas veces te impide a no animarte. Yo te puedo asegurar que mi primer discurso de improvisación ha sido el oso más terrible que he hecho. O sea, las personas se soltaron riendo, yo no supe ni qué dije, o sea, me tocó hablar sobre la educación y metí a los mayas y yo no entendí cómo acabé en eso, ¿no? Entonces, sí, muchas veces como tienes miedo a equivocarte, precisamente porque usualmente no tenemos la cultura de que equivocarnos no es algo malo. O sea, las personas piensan que equivocarte es lo peor que te puede pasar. Y lees que no, bueno, nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, conforme te vas equivocando, es como no solamente vas aprendiendo, sino como también vas agarrando experiencia para, pues la próxima vez que te equivoques, intentes que no se note tanto o que busques una forma de salir de ese como laberinto, ¿no? Sí, sobre todo el mito del talento, ¿no? De que si es que yo no nací para esto, y como decías hace rato, pues al final de cuentas es, yo creo que es uno de los peores males que tenemos como sociedad, no solamente en este país, sino en el mundo entero, que si creemos que tenemos que tener un talento innato, tenemos que, como tú dices, nacer sabiendo, y si bien hay personas que sí están predestinadas, por así decirlo, a ser un poco más rápidas en su aprendizaje en algo, pues creo yo que la constancia, como es tu caso, y el esfuerzo, es lo que al final de cuentas te va a abrir la puerta, ¿no? Y te va a abrir la ventana. Como tú dijiste, el primer discurso puede ser
chistoso, puede ser el peor oso de tu vida, pero sin ese primer discurso nunca vas a llegar al discurso mayor, tal vez en una asamblea, en Naciones Unidas, en muchísimos lugares que puedes abrir tu voz, ¿no? Y, No, sí, claro. y hablando sobre esto, ahorita quisiera que habláramos más sobre lo que haces, pero me gustaría y me interesaría que le dijeras a esas personas, porque sé que hay muchas personas que están ahí que temen a expresarse, ¿no? En tu caso es la oratoria, pero temen expresarse en general, a mostrar lo que hacen, a mostrar sus pasiones. ¿Tú qué le dirías a esas personas que temen a expresarse, a soltarse como realmente son? Les voy a decir algo como sumamente franco, es que nunca vas a terminar con el miedo, o sea, el miedo siempre va a existir. Cada vez que yo me paro en un escenario a hablar, aunque sean 3 personas o si son, no sé, 100 personas, siempre tengo miedo. Cada vez que estoy en un discurso de debate, cada vez que estoy entre personas que son como muy importantes o que tienen muchos conocimientos y que voy a expresarme y que voy a hablar, siempre tengo miedo. El miedo nunca lo vas a poder quitar, pero creo que lo más importante es cómo tú le das pasión a lo que haces. Y si te gusta, la verdad es que todo va a salir. Llega un momento en el que te sueltas y lo disfrutas, porque lo más importante es darte cuenta que si te gusta lo que haces, como ya sea pintar en óleo, ¿no? O tocar un instrumento, lo demás va a salir solo. Creo que sí es importante como ser realistas contigo mismo y decir como, ok, sé que es algo que sí me va a causar miedo, que sí voy a estar muy nerviosa, pero que al fin de cuentas es algo que yo disfruto hacer y que yo estoy aquí porque a mí me gusta. Entonces, debes encontrar ese balance en lo que a ti te apasiona y obviamente hacerlo con todo el gusto que tú tienes. Y si te das cuenta que porque ojo, o sea, como la expresión no necesariamente tiene que ir ligada a que se la tengas que mostrar a alguien. Muchas veces tú puedes expresarte contigo mismo o solamente con un grupo de personas y es válido porque también debes sentirte como seguro y buscar la forma en la que muy probablemente te hagas escuchar, pero a tu manera. Y si en algún momento dices, ¿sabes qué? Como esto no me gusta, creo que es el momento en el que dices, ¿sabes qué? Creo que no lo voy a hacer porque no es lo que realmente me gusta. Muchas veces tal vez confundimos con como nuestros gustos con lo que realmente queremos expresar. Un ejemplo es que, bueno, la oratoria y el debate para mí hoy en día es mi vida, ¿no? Yo todos los días hago, aunque sea un discurso, ya sea de oratoria o de debate, y por ejemplo también toco el violonchelo. Pero a mí me causa como, no miedo, sino no me gusta que las personas me escuchen tocar el cello, porque no me gusta. No porque me ponga nerviosa necesariamente, simplemente porque siento que la música es algo como muy propio en lo personal. Entonces creo que sí es también encontrar en qué escenario te sientes más segura de ti misma, ¿no? Sí, pues, como dijiste, muchas veces está el miedo ese infundado de que pues que como yo le tengo que mostrar, ¿no? Si no, para qué voy a dibujar, para qué voy a aprender tal instrumento, pero por algo se empieza, ¿no? Y al final de cuentas, creo que lo más importante que hay que hacer o de las cosas más importantes que hacer en la vida es encontrar primero lo que te apasiona o las cosas que te apasionan y lograr mezclarlas, aunque aparentemente no tengan una relación. O sea, por ejemplo, estoy seguro que en tu caso, en el tema de la oratoria y el debate, seguramente como es la música o demás, pues puedes juntarlos de alguna u otra manera. O o otra pasión que te surja después, que te sientas cómoda de mostrarle a las personas, no necesariamente la música, puedes juntarlas, ¿no? Pero si no hubieras iniciado en la oratoria, o si no hubieras buscado eso que te apasiona, pues definitivamente no vas a saber y no vas a tener, yo creo que un propósito. Ujú. Sí, bueno, los sueños y las metas siempre deben existir. Es decir, yo conocí el mundo de la oratoria y yo dije, algún día yo quiero ganar el Juan José Arriola. Sé que es muy complicado, pero yo lo quiero ganar. Obviamente, bueno, hubo un concurso antes que yo también tenía como toda la intención de ganar, que yo quería pues dar lo mejor de mí, di lo mejor de mí, perdí, la verdad lloré, me fue súper mal, pero no me rendí, o sea, dije, ¿sabes qué? Viene Juan José Arriola, sé que voy a poder lograrlo, me puse a practicar y te juro que eran horas, tanto
cuando salía de la prepa, que salía a veces que salía a las 7:30, me ponía hasta que cerraba la prepa a practicar en un salón. Llegaba a mi casa y me veía en el espejo y practicaba, no descansaba. Llegamos al Juan José Arriola y como veía a mis contrincantes y decía, estas personas tienen mucho tiempo de experiencia, son muy buenas, ¿cómo voy a poderles ganar, no? Sí entra ese miedo en mí, pero como estaba tanto mi sueño como mi meta y todo lo que yo me preparé, que esa preparación al final sí se ve, porque, no sé, las personas piensan que muchas veces es como, no sé, eres bueno en algo y simplemente por ser bueno ya automáticamente vas a ganar o automáticamente te va a ir bien. Y eso es una total falsedad porque muchas veces depende más de la preparación que tú le des y como el entusiasmo que tú traigas, entonces sí va más de acuerdo a cómo planificas tus días. O sea, creo que la organización, la consistencia que tengas al hacer tus discursos, la constancia, la disciplina, también van de la mano con cualquier arte. Porque, bueno, la oratoria y el debate para mí y en general es un arte. Eh, Creo que sí van muy de la mano con lo que quieras lograr, ¿no? Exacto. Y, y quisiera que habláramos, porque, bueno, habrás iniciado en este camino de la oratoria. ¿Qué puertas consideras o qué caminos crees que te ha abierto para hacer a lo que te dedicas hoy en día, aparte de la oratoria? Porque soy consciente que haces más cosas, pues, participas en más espacios públicos y tienes la fortuna, pues, de ser eh, representante y sobre todo, pues, poder tener medios, aparte de los que ya hablamos, para expresar tu voz, ¿no? ¿Cómo llegaste a estos medios? ¿Fue por medio bueno, primero contarnos cuáles fueron y después fue por medio de la oratoria o el debate o fue por otros lados? Bueno, em, mucho sí tiene que ver con la oratoria y el debate, porque como yo te mencioné, la oratoria y el debate me dio una seguridad muy grande. Sí, entré como a un grupo estudiantil y, y bueno, yo no tenía tanta experiencia. La verdad es que me criticaban demasiado por eso, como, es que tú no tienes experiencia en lo que ellos llaman grilla, ¿no? Es que tú no conoces a tantas personas, solamente te conocen personas como académicas, ¿no? eh, Te dicen cosas que llegan a ser hirientes, te muestran un escenario en el que tú no perteneces, pero la oratoria y el debate crearon en mí como esta seguridad de decir, ¿sabes qué? Sí puedo, ¿no? O sea, como sí sé que tengo muchas desventajas, que a lo mejor no conozco el medio, que a lo mejor como mis ideales, o sea, como mis metas van no tan de la mano con lo que usualmente estamos acostumbrados en un status quo, por ejemplo, en la prepa. Y, y lo que hago es precisamente me empodero. O sea, yo digo, ok, sí, es complicado, es difícil ganar una presidencia y más en un lugar donde llevas 7 años ganando el mismo grupo estudiantil, ¿no? Donde ya existe como un sesgo dividido en que unas personas les van a este grupo estudiantil, otras al otro, y existe como una mayoría de votos hacia otro, ¿no? Entonces, lo que abrió, o sea, como las puertas que abrió en mi vida social fue precisamente eso, la seguridad que la oratoria me llegó a dar y cómo de esta forma logré expresarme, logré comunicarme, socializar más con otras personas, porque en la oratoria aprendes a hablar de cualquier tema, ¿no? O sea, desde la legalización del aborto hasta, no sé, el medio ambiente, de jóvenes emprendedores, de muchísimos temas. El debate también te permite como criticarlo todo y es así como yo también empiezo a entrar a estos grupos sociales donde me empecé a ver como una persona más inclusiva, empecé a deconstruirme incluso más, bueno, siempre he sido feminista, pero empecé a deconstruir más mis pensamientos, empecé a preocuparme más por las personas y fue así como nació esta parte de mí, creo que es por medio de la seguridad. Después de la presidencia de la preparatoria 11, soy invitada como a un certamen en el cual tú llevas un proyecto al ayuntamiento y se lo platicas a diferentes personas, ¿no? Que son también personas de prepa y ya cada quien vota por quién considera que debe ser el representante de la presidencia municipal de jóvenes. Yo llevé un proyecto que era basado en feminismo, mi discurso fue sumamente feminista porque precisamente acaba de pasar la muerte de Vanessa Ochoa
digo mi discurso, a la mayoría les gustó, y por votación de mayoría obtuve la presidencia municipal. También fue muy complicado para mí porque esos eran mis ideales, ¿no? Y pararte a decir tus ideales en un lugar en el que te están escuchando personas que muy probablemente no comparten los mismos ideales porque vivimos en un sistema patriarcal machista que usualmente no quiere escuchar eso, quiere tapar el sol con un dedo y decir, oh, no, mejor hay que irnos por un proyecto de innovación de medio ambiente, ¿no? O algo que no esté ligado a la realidad de violencia que vivimos. Entonces, también para mí fue muy complicado pararme y dar un discurso de ese tipo. Y más que las personas se me quedaban viendo como, ¿cómo se te ocurre decir eso aquí, no? Y es más como incomodar al Estado, incomodar a las élites que están ahí, decir, ¿sabes qué? Aquí estamos y los jóvenes también nos damos cuenta de lo que vivimos y eso fue lo que como marcó más en el cabildo de jóvenes y por eso creo que hubo mayores votos hacia, hacia mí. Eh, Creo que básicamente, creo que lo que más me ha apasionado acerca del oratorio y debate y en los círculos sociales, bueno, sociopolíticos en los que estoy, es precisamente la seguridad que llego a tener de mí misma. Y creo que es algo muy importante que todos debemos pues, relacionar con nuestras actividades, ¿no? Exacto. Fíjate que una de las cosas por las que, bueno, yo al momento de como de invitar a personas al podcast, me gusta como, suena chistoso, tipo stalkear un poco, pero informarme, ¿no? Mm, Al final de cuentas de lo que están haciendo. Y bueno, voy por partes de lo que me contaste, empezando por lo de la presidencia. Estuve muy de acuerdo contigo porque, pues bueno, yo viví como ese, pues estuve en la misma prepa, ¿no? Entonces viví esa grilla constante. Nunca fui partidario de ningún partido, precisamente por eso, porque no iba con, al menos con el sistema que se manejó gran parte del que yo estuve en la prepa, yo no iba con mis ideales, entonces, pues sinceramente no me interesaba verme inmiscuido en esa grilla, ¿no? Y en porque yo no lo consideraba política, como lo estaban haciendo, mm, sin ánimos, pues, de criticar ni nada, pero en tu caso, bueno, eres del turno de la tarde, yo eres el de la mañana, pero siempre estaba como informado, ¿no? De los candidatos y llegué a ver como debates o propuestas y se me hacía muy interesante porque, pues, yo no era como de tirar o de criticar por tirar, ¿no? Porque a veces se hace mucho, sobre todo en los comités de preparatoria, mm, sino de realmente escuchar y, y yo siempre les decía a mis amigos o a mis compañeros, es que hace falta gente que que quiera hacer política o que quiera mover por lo menos bajo unos ideales, ¿no? Porque al final de cuentas a mí de nada me sirve que me vas a poner papel en el rollo, pues ujú, papel en el baño, perdón. O sea, ujú. vamos, llevo escuchando 7 años ese discurso, 3, o sea, no me interesa, ¿sabes? Sí, sí. Ni tus fiestas, o sea, y precisamente por eso es que me agrada mucho ese pensamiento que tienes de mover ideales, ¿no? Creo que no vamos a cambiar, o al menos no en su totalidad, una preparatoria o un espacio en, no sé cuánto duran las presidencias, creo que Un año. un año, ¿verdad? Pero sí podemos iniciar en el camino de que se maneje la política estudiantil como es, como una política, ¿no? No bajo una grilla, porque pues Ujú, ese ambiente de chismes y como tú decías, es que solamente conoces a personas académicas, por así decirlo, ¿no? Como de que gritar y de construir ese estereotipo de que el más popular va a ganar o el de más ujú. experiencia en el medio como lo quieran llamar, pero que no es política. Y, Sí. y qué bueno, la verdad que ganaste, la verdad, yo no soy partidario de ningún, como te dije, de ningún partido, pero sí era partidario de las personas honestas y de las personas que tuvieran unos ideales. Te felicito por haber logrado eso, porque yo sé que no es fácil, porque te digo, estoy muy consciente de lo agresivo que era el medio, y que sigue siendo seguramente, pero yo creo que cada vez, o espero que cada vez se vaya deconstruyendo un poco eso, ¿no? Sí. Y pasando con lo de el Estado, es algo que me interesa mucho, porque precisamente las personas que están arriba, ¿no? Las élites, como dices,
las personas que al final de cuentas nos representan, entre comillas, pues, tienen, o al menos como tú dices, no están acostumbradas a, sobre todo que no están acostumbradas a generar en que se les cuestione, al menos no de forma directa, pues, no en sus Así es. palacios y no en sus lugares, y menos alguien joven. Ujú. Entonces, creo que es de gran valía, y es algo que quiero que quede en este episodio, es no solamente se trata como de levantar eh, la voz, ¿no? Sino también, una vez que ya sabes y ya tienes esa confianza como tú la tienes, poder usarla para poder mover unos ideales y poder mover algo que sea y empezar un cambio, ¿no? Por ejemplo, pues son importantes los proyectos, como te dijiste, de medio ambiente y los proyectos tal vez de innovación y de movilidad, pero son aún más importantes seguramente como los proyectos de violencia, porque al final de cuentas es lo que nos está matando literal en el país. Y el machismo y todos estos ola de feminicidios, pues realmente no cesan. Y si no hay en los espacios públicos una voz como la tuya, que al menos diga, oigan, la están regando, ¿no? Estamos aquí, porque al final de cuentas, hoy es esta persona y mañana puedo ser yo, y mañana puede ser mi mamá, o mañana puede ser, o sea, muchísimos problemas, y que a veces los jóvenes, precisamente por lo que decíamos al inicio del programa, no, no se creen capaces, porque son jóvenes, ¿no? De decir, es que yo solamente voy a apoyar, que está bien, pues apoyar sobre las redes sociales, está muy bien ese activismo, pero si tienes la oportunidad de levantar tu voz de una manera más enérgica, inclusive como en tu caso, puedes de presentar proyectos, en las medidas de las prioridades creo que es clave, ¿no? Para poder empezar a mover un cambio, porque no sé si has visto, pero hay políticos jóvenes, como el caso, por ejemplo, pasado de Samuel García esta semana. Ujú. Son políticos jóvenes, pero de nada sirve tener políticos jóvenes con ideas viejas, como dejó mostrado, ¿no? Su machismo. Entonces, si tú pudieras como ser o mover, que ya estás en ese camino, pues, pero mover un conjunto de juventudes hacia un cambio, ¿cómo crees que sería tú la manera de hacerlo? Que sea un movimiento de jóvenes. Ese es el problema, por ejemplo, veo desde los grupos estudiantiles en prepa. Muchas veces las personas preparatorianas sí tenemos muchas ideas, sí queremos implementar las ideas y en lo personal considero que muchas veces son como muy efectivas, son muy legítimas, pero ¿qué pasa? Que hay todo un grupo de personas que están manejando a ese mismo grupo estudiantil, ¿no? Como tras de sí hay muchas personas adultas que están moviendo a los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces tus proyectos no pasan porque hay alguien arriba que te dice que no puedes pasarlos, ¿no? Ujú. O muchas veces que tú quieres intentar algo nuevo, pero que las personas te dicen no está bien. Lo interesante sería que realmente el movimiento de jóvenes, por ejemplo, de preparatoria, fuera un movimiento esencial, que realmente fuera una prioridad, porque lamentablemente, por ejemplo, lo vemos en cada, no sé, elección estudiantil de representantes de la FEU y es como muy característico ver que muchas veces las preparatorias solamente las usan como para obtener votos, no necesariamente porque les interese generar un cambio desde preparatorias. Sería interesante que el movimiento fuera de jóvenes para jóvenes, hecho por jóvenes, ¿no? No por personas que ya pasaron por eso y que aparte lo que desean es tener como un beneficio más egoísta que un beneficio colectivo. Y ese es un punto muy importante cuando, por ejemplo, quieres acceder a un lugar o a como un puesto de poder, es saber la responsabilidad que tienes para poder ayudar a las demás personas, ¿no? Para poder generar este cambio. Entonces, de acuerdo como a la pregunta que me formulas en cuanto, por ejemplo, a la presidencia municipal y lo que se vive en general con este personaje machista, creo que es mucho más importante una que los jóvenes hoy en día la mayoría somos progresistas, ¿no? Que nos damos cuenta que los movimientos sociales están a flor de piel, por ejemplo, sobre el movimiento feminista que está sucediendo en Latinoamérica, los movimientos del colectivo LGBTTIQ+, no sé, movimientos anarquistas, de exigir justicia, por ejemplo, con lo que pasó con Giovanni.
Entonces, por ejemplo, con lo de discriminación en Estados Unidos, creo que es muy interesante cuando los jóvenes nos estamos dando cuenta, si bien tanto por las redes sociales, sí es como un buen medio tanto para informarnos como para criticar, eh, más allá de eso, es como nosotros nos damos cuenta de lo que estamos viviendo y hacemos una autocrítica, porque muchas veces como en nuestro mismo contexto como jóvenes somos así, ¿no? Somos violentos, somos machistas, somos, no sé, como incluso racistas, y encontramos la forma en que nos autocriticamos y de esa manera llegamos a una deconstrucción. Entonces, sería como muy interesante que los jóvenes, ya dándonos cuenta de que existe una problemática social grave y que también nosotros somos parte de ella, uno, como corregirnos a nosotros mismos y ya con base en eso podemos generar un cambio social, ¿no? Hacer estos grupos que sean liderados por jóvenes, pero que realmente sean organizados y liderados por los mismos. Pero es que muchas veces las personas como creen, es un movimiento de personas jóvenes y la verdad es que ellos no saben organizarse, ellos no saben, no sé, no saben manifestarse, no saben hacer nada porque son jóvenes, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros precisamente lo que buscamos un tanto incomodar como también generar un cambio, ¿no? Entonces, sí, creo que lo principal sería, uno, una autodeconstrucción y dos, sería como generar este cambio, pero que sea una visión de nosotros, ¿no? Que no nos sintamos como, somos manejados como si fuéramos títeres por otras personas, ¿no? Sino más bien es como un movimiento que yo estoy haciendo para yo generar un cambio. Perfecto. Y bueno, sobre todo eso que mencionas de que muchas veces se maneja sobre otras personas, ¿no? He sido testigo muchas veces de eso y creo que al final de cuentas, como dices, creo que lo clave es la deconstrucción, ¿no? Porque mencionando algunos ejemplos que decías, como lo del racismo, sobre todo en su apogeo en Estados Unidos, el movimiento feminista en Latinoamérica, pues al final de cuentas, mucha gente, el problema es que lo toma a la ligera, ¿no? Y al final, y por ejemplo, iniciando en algo tan banal como las redes sociales, pues por ejemplo, me tocaba ver comentarios como de, es que nomás andan de revoltosos. O esta frase creo que es la peor y la más usada, la que esas no son las formas. Y yo quisiera, si tú que me estás escuchando has alguna vez dicho esa frase o has pensado esa frase, ¿cuáles son las formas, no? Porque constantemente el argumento que se les menciona es, pues revisa la historia y verás qué formas se han usado. Se han usado formas todavía peores, si lo quieres llamar así. Pero creo que al final de cuentas, lejos de mandar a las personas a ver lecciones de historia o no, es que entiendan que no se está dañando su patrimonio, por así decirlo, o las instalaciones del Estado o demás cosas en la vía pública por desmadrosos, como se suele catalogar. Se está haciendo este movimiento y no solamente porque es lo curioso, ¿no? En Estados Unidos pues se apoyaba y después cuando pasó lo de Giovanni aquí, se reprochó. Entonces, ¿dónde está esa consistencia y esa, pues no puedes ser blanco y negro, ¿no? O sea, no puedes ser medio, apoyas o apoyas. Porque ¿por qué apoyarías un movimiento por qué solamente apoyas el movimiento de otro lugar y no, sobre todo lo que te está afectando primeramente local, de manera local? Y eso que dices de que sea para jóvenes, hecho por jóvenes sobre todo, creo que es clave y sobre todo, volviendo al tema de la reconstrucción, primeramente no sé qué pienses, es educacional, al menos yo como lo veo, no, y educacional no solamente nuestro sistema educativo, ¿no? Que tiene muchas fallas, sino desde valores, desde un punto y desde un núcleo familiar, porque al final de cuentas, el machismo, por ejemplo, y demás males, y el racismo, muchas de esas cosas se aprenden tanto en la escuela como en la casa y es algo que se va transfiriendo, ¿no? De generación en generación. Entonces, si seguimos con ese discurso y con ese pensamiento de que no son las formas, porque muchos jóvenes así lo manifiestan, es que no son las formas, por ejemplo, y es una ignorancia al final de cuentas, y es una ignorancia que mucha gente dice, es que
esas son las protestas, esos son los revoltosos. Pero esa ignorancia causa muchos males. Menciono uno que no está tan relacionado, pero por ejemplo, actualmente con el coronavirus, esa misma gente muchas veces es la que no cree o la que dice, es que a mí no me afecta. Y no sé tú qué piensas que sea la fuente. Yo, en mi opinión, así tal cual, la ignorancia. No sé tú o cómo definirías la fuente, ¿no? De todas estas cosas que no nos permiten precisamente iniciar un movimiento como el que hablamos, o lo detienen más bien. Creo que muchas veces es que, como tú bien mencionas, son ignorantes a los hechos. Por ejemplo, te voy a mencionar dos ejemplos muy clave. Por ejemplo, Vanessa Ochoa, ¿no? Esta mujer denunció, ¿no? Denunció que su pareja la violentaba, tuvo un divorcio, se separó totalmente de esta persona y esta persona seguía pues tras ella, ¿no? Ella pone pues un acta ante el Ministerio Público para que exista una separación donde él no puede acercarse, ¿no? Y tuvo 3 de estas actas y un día ella se percata de que él la está siguiendo. Ella va y trata de refugiarse porque le marcó a su abogado en Casa Jalisco. En Casa Jalisco el policía pues la está protegiendo, pero esta persona llega, primero atropella y después le empieza a cuchillar con un arma blanca, ¿no? El policía pues se da cuenta, le dispara y muchas personas dicen como, oh, pero es que pues es un caso, ¿no? Sí, pero así como este caso hay 10 diarios en México y dicen, es que no te matan por ser mujer en México. Bueno, pero déjame contarte que la historia de Vanessa Ochoa es precisamente en un ambiente, un núcleo en donde sufría violencia intrafamiliar impartida por un hombre. Y es muy curioso que todos los casos de feminicidios es así y que las asesinan en vía pública y que destrozan sus cuerpos. Entonces dicen, pero es que ¿por qué eso tiene que ver necesariamente con los hombres? No, esta guerra es entre personas buenas y malas. Pero ¿qué pasa? Que usualmente vivimos en un mundo, en un sistema patriarcal en que todas las personas malas actualmente que asesinan mujeres, en su mayoría de las personas que asesinan mujeres son hombres. Y eso es muy curioso porque es una cantidad muy mínima en las que las mujeres asesinan hombres, ¿no? Es el 2.5%. Y es así como dices, oye, pero ¿por qué no sucede? Es precisamente porque existe un sistema muy caro. Los hombres como consideran que son superiores a las mujeres y existe esta dominación, como tú mencionas, desde casa, existen en las escuelas muchísimo machismo, misoginia, homofobia para las personas que son del colectivo. Entonces, creo que si bien hay jóvenes, como se incluso pro vida o que con que simplemente así sí existe una ignorancia tanto del hecho como también como no lo han vivido, ¿no? No se han dado cuenta lo que es sufrirlo en carne propia o lo que es verlo, ¿no? Eh, Me ha tocado porque soy becaria en distintas organizaciones que apoyan a mujeres que han estado en situaciones vulnerables y es sorprendente la cantidad de casos que existen en México y como sí he escuchado videos de youtubers que incluso dicen como, es que no, son personas escandalosas que solamente les gusta rayar vía pública, pero es que te estoy exigiendo algo que debe ser un derecho, ¿no? Y que muchos casos quedan sumamente impunes y nadie hace nada. Entonces creo que una forma en la que alguien se haga notar es precisamente manifestándose de esa forma, porque si haces una manifestación pacífica, no muchas veces funciona, incluso como en países como aquí en México no funciona una manifestación pacífica porque automáticamente pues la quieren terminar, ¿no? Y lo que hacen es precisamente unirse más personas a este movimiento para crear conciencia. Muchas veces rayan infraestructura pública, pero al menos sabes que ya conoces del tema. Ya existe como un conocimiento de que a una mujer la mataron de esta forma, a otra de tal manera, que el gobierno encubre violadores o que la universidad encubre acosadores. Y es así como te vas enterando de cosas que muchas veces no las entendías y criticabas sin conocer, ¿no? Creo que para las personas jóvenes que están como a favor de movimientos que llegan a ser cero inclusivos, como por ejemplo las personas pro vida, ¿no? Y que se ponen a hacer manifestaciones en contra de las mujeres que abortan y dan como ciertos argumentos que muchas veces son inválidos.
creo que va más en la perspectiva de que no conocen al 100% lo que vive el contexto de una persona en México y si lo conocen tratan de ignorarlo, ¿no? Y de utilizar sus ideologías como una barrera. Creo que aunque son muchas personas, muchos jóvenes, de hecho creo que es una minoría de jóvenes, son más personas adultas, las que están en contra de los movimientos sociales revolucionarios, somos más personas las que hoy en día estamos concientizando a más personas de lo que vivimos, ¿no? Entonces se genera esta cadena que considero que llega a ser muy importante y mucho más revolucionaria, que después vamos a encontrar la manera en que más personas se sumen a este movimiento. Y lo digo porque personalmente conocí a personas que eran sumamente pro vida, que decían, no, es que el aborto no debe ser legal. ¿Y qué pasa? Que de alguna manera u otra se va enterando de los temas, les personas su conciencia, porque precisamente lo que buscan, ¿no? Llegar a un objetivo, encontrar qué posición es mejor, si proposición u oposición, si gobierno u oposición. Entonces es así como logramos que las personas lleguen a un punto de conciencia mediante un debate crítico. Eh, Muchas veces hay cosas que son cerradas y que no van a cambiar su opinión. Válido, yo cerrada y te aseguro que nadie me va a hacer cambiar de opinión para que yo sea pro vida, ¿no? Considero que las personas que somos pro aborto e incluso como no es un debate que deba existir porque los derechos pues de las mujeres siempre han sido oprimidos, ¿no? Entonces, creo que sí va más por el lado de crear un debate de conciencia, ¿no? De acuerdo. Y bueno, quería que nos contara esto sobre todo para, precisamente para tener un punto de vista, ¿no? Y que se pueda empezar a visibilizar precisamente estas nuevas formas y este debate. Ya para terminar, Gretel, me gustaría que resumiéramos como todo lo que hemos hablado y de la manera en que me contaras tus claves, porque creo que el resumen de todo este programa que considero ha sido muy inspirador y que puede ayudar a cambiar o a empezar un pensamiento distinto, yo lo resumiría en empoderamiento. Perdón, como tus claves o lo que o lo que tú dices esto, es gracias a esto soy quien soy la Gretel que soy en este momento. Gracias a esto puedo participar en estos espacios públicos, puedo hablar, tengo esa seguridad, he hecho esto. ¿Cuáles crees para que se las compartas a los demás y tal vez alguna de ellas les pueda servir para empezar un cambio en su vida y sobre todo empoderarse? ¿Cuáles crees que serían tus claves? Bueno, creo que la principal clave tanto es para generar un empoderamiento, es primero entender que la seguridad está en ti, ¿no? Como tú eres quien puede se escucha muy cliché, pero es como tú puedes cambiar como tu futuro, cambiar muchas cosas, como no te llegues a minimizar porque muy probablemente no eres igual a las otras personas. Por ejemplo, en lo personal, he participado en concursos en los que son puras escuelas privadas, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? No tengo la misma educación, a mí no me enseñan inglés bien en mis escuelas, no hablo 3 idiomas, no tengo clases avanzadas de matemáticas, ¿no? O sea, como yo sé que no estoy muy probablemente al nivel y por eso no debo sentirme menos, porque digo, ok, igual y no tuve las mismas oportunidades que estas personas, pero si amo lo que hago, sí debo tener como esta seguridad de puedo ser mejor que ellos, ¿no? Am, Creo que también aparte de la seguridad que puedes tener en ti misma, es como la parte de qué es lo que tú conoces de ti mismo, ¿no? Como yo conozco que soy una mujer fuerte, que soy valiente, que me gusta hablar, que me gusta lo que hago. Entonces, con base en eso, como puedes empezar a decidir tu camino, ¿no? Creo que es muy importante que también sepas quién eres tú y qué te gusta y qué es lo que no te gusta hacer y como qué te gustaría convertirte y qué no te gustaría convertirte en un futuro, ¿no? Aparte de, bueno, la seguridad, el qué es lo que tú eres y cómo conocerte a ti mismo, creo que también un punto muy importante es que, bueno, si bien ya te venía diciendo como no sentirte menos que las personas, es también creer que tú puedes cambiar que las personas piensen que los jóvenes no podemos hacer algo, ¿no? Como
muchas veces decimos, cuando sea grande puedo hacer esto. Y no, no tienes que esperarte a ser grande para generar un cambio, ¿no? El estigma social, el sesgo de que tienes que ser adulto para generar un cambio es una total falsedad, ¿no? Más bien es como, ahorita soy joven, ahorita puedo hacerlo, igual cuando sea grande, como igual de adulto puedo hacerlo como ahorita, y creo que llega a ser más inclusivo e incluso da como la apertura para que más personas lo logren, ¿no? Por ejemplo, Beatriz me inspiró a mí para poder yo creer en mí misma y poder crecer y darme cuenta que no es que la oratoria no debe estar sesgada, que la mayoría deben ser hombres, ¿no? Que la mayoría ahorita deben ser mujeres, o que la mayoría debe ser algo inclusivo, que no importe tu género, tu sexo, tu sexualidad, ¿no? O sea, creo que no debes esperarte a ser grande para poder creer en ti mismo y para poder generar un cambio. De ahí en más también recomiendo muchísimo que tengan una disciplina. Si ya sabes como lo que quieres ser, ya tienes establecido qué es lo que tú eres actualmente y la seguridad es establecer que no solamente con eso vas a generar algo, sino que debes planificar, debes pues crear ciertas metas, porque un sueño luego se convierte en una meta, ¿no? Entonces generamos metas y de esta forma cada meta debe tener cierta disciplina porque nada se genera de la noche a la mañana y debes luchar por eso y debes creer en que se puede lograr, pero también pues hacer que se logre, ¿no? O sea, tú mismo como ponerte tus propios límites.